Buenísimo. Muy bien. Estamos entonces en la tercera reunión en torno al libro. Vamos simplemente, antes de seguir con esta emocionante historia, a ver algunos puntos clave de lo que habíamos leído el martes. La gran mayoría hemos estado acá en la reunión pasada, así que tenemos la información fresca, pero no nos cae mal una refrescadita, así que vamos a ver. Muy bien. Estamos entonces en el capítulo uno. Leímos ya el capítulo uno. Ahora entramos al capítulo 2. La idea es que podamos hoy día terminar el 2 y el 3. Así que vamos a ver. En el capítulo uno, ¿qué es lo que habíamos visto? Comenzamos con la historia de Miss Guatemala, ¿no? Recordemos que nos narra de una persona que lleva este nombre y que es hija de un abogado llamado Arturo Borrero Lamas y Marta Parra, ¿sí? Ambos, nos cuenta la historia, son padres de esta chica que le apodan como Miss Guatemala. Nos dicen que la familia de Arturo Borrero y de Marta Parra siempre tuvieron dificultades del inicio. Recordemos que Marta viene de una familia descendiente de familias italianas, pero que tenía una posición económica media, no alta ciertamente, y en cambio el doctor Borrero era de una posición y de un grupo social alto, de la aristocracia guatemalteca. Sin embargo, se enamoran aparentemente, se casan y con un poco de oposición logran formar una familia. ¿Cuál es la peculiaridad de este matrimonio? Que la Marta buscaba tener hijos y por múltiples ocasiones terminaba o bien en una catástrofe o bien no lograba tenerlos. La cuestión es que tiene 5 embarazos fallidos, ¿sí? Y al quinto, después de 5 intentos, nace por fin Martita Borrero Parra, que le apodarán como Miss Guatemala. Es decir, es una hija que nace en condiciones especiales en el sentido de que es fruto de varios actos fallidos, podríamos decirlo. Curioso que recibe el mismo nombre que la madre y, bueno, apellido de padre y apellido de madre. Bien, una vez que nace Martita, lo curioso es que su madre, que vivió muchos años hasta los 90, queda como exhausta, dice el texto, muda, deprimida y alunada. Alunada era una especie de expresión coloquial que se usaba para las personas que quedaban un poco locas. Yo nunca ya escuché, yo no escuché realmente esa expresión, pero bueno, la luna y la locura siempre han tenido como una conexión. Así que la mamá queda completamente paralítica prácticamente, no se levanta, no habla, no dice nada, y su única medio de comunicación era a través de Émula, que un poco la entendía, Sémula, que un poco la entendía, pero realmente no había como una especie de comunicación ni con su hija ni con su esposo. Tal es el caso que para Martita, su madre prácticamente era como una especie de vegetal que estaba en la cama, a la que le iba a decir buenas noches todos los días, pero que no recibía ningún feedback en ese sentido de ella, ¿sí? Junto con esto nos cuentan que la vida social del padre era bastante buena. El padre todos los fines de semana llegaba a la casa con muchas amistades de todo tipo. Recordemos que estamos en un ambiente de clasismo, altura política, llegaba gente de mucha influencia en todo el tema social de Guatemala, ¿no? Y se dedicaban a jugar rocambor, entre otras cosas. Bien, nos cuentan también que en estas reuniones hablaba mucho de política y había una preocupación que estaba en el ambiente y era que el famoso profesor Juan José Arévalos estaba postulando para la presidencia de Guatemala y tenía una mala fama de que iba a traer una especie de socialismo espiritual, dicen, ¿no es cierto? El socialismo espiritual es en realidad una palabra acuñada y referida sobre todo al gobierno de Juan José Arévalo. A algunos no le decían socialismo espiritual, le decían arevalismo. Y lo que propugnaba básicamente era que sea un gobierno de tinte socialista, es decir, donde puede haber mayor repartición, donde el Estado puede intervenir más en esta especie de sistema feudal que existe en Guatemala, y también inculcar valores positivos en la población. Por eso el apelativo espiritual se enfocaba mucho en la parte moral, ¿sí?
Bien, todos estaban medios preocupados, pensaban que era un gobierno que iba a ser un gobierno comunista, que iba a instaurar el comunismo en Guatemala. Sin embargo, el doctor Efrén García Ardiles, que era el mejor amigo de Arturo Borrero, pensaba que no, que era un entendimiento erróneo sobre la presidencia de Juan José Arevalo y que más bien él iba a impugnar un capitalismo, un liberalismo sano. Bien, entre unas y otras, nos cuentan que Miss Guatemala estaba en el medio de este contexto de las reuniones, era una chica muy aplicada en el colegio, dice que tal es el caso que sacaba buenas notas, era muy querida, en fin, el doctor Borrero le quería, le cuidaba, era su orgullo, ¿no? Y resulta que Martita le encantaba participar de las reuniones de los fines de semana en conversiones políticas y no era muy adepta a ir a fiestas, ni a bailes, ni a ninguno de este tipo de cuestiones sociales. Y si es que iba, siempre iba acompañada por alguna sirvienta, alguna criada, por símula, o en su caso siempre iba con su padre. Entonces prácticamente su vida se dedicaba a estudiar y a participar los fines de semana. Dato curioso nos dice que hablaba mucho con el doctor García Ardiles, quien le preguntaba muchas cosas sobre el comunismo, el socialismo, política. Ya sabemos que aparte de preguntarle hacían otras cosas, ¿no? Bien, en medio de esa narración hay un punto de inflexión, hay un punto de tensión, un punto de fuga que le podríamos nosotros llamar, donde nos narra que en 1949 Martita cumple 15 años. Aquí comienza la tensión, ¿sí? Le hace una gran fiesta, el obispo de la ciudad celebra una gran Eucaristía, y baila y danza, en fin. Y en plena fiesta, Martita se desmaya, el padre no sospecha nada, pero Símula le dice que no es un desmayo casual, sino que responde a un embarazo. Se dan cuenta que en efecto Martita está embarazada, su padre le pregunta quién es, Martita tiene un carácter recio, no le quiere decir quién es y bueno, al final el padre busca alguna alternativa, se encuentra muy preocupado, le saca incluso del colegio en donde estaba de las monjitas para que no se encuentre que está embarazada y tiene la idea de que aborte, pero en una consulta que le hace a su confesor, el padre Ulloa, un jesuita, le dice que no es necesario que aborte porque pone en riesgo su vida y que bueno, tener un hijo antes del matrimonio no le llevará necesariamente al infierno a su hija. El padre comienza a urdir, dice, pero ¿cómo es posible que mi hija quede embarazada si es que no sale con nadie? Cuando sale, sale siempre acompañada, es imposible. Y bueno, llega a la conclusión de que el único momento donde la hija va a estar sola o con otro hombre es en las reuniones de los fines de semana, y especialmente con su amigo el doctor García Ardiles. Va a la casa de García, le confronta, llora inclusive por lo que ha pasado y al final termina haciendo que su hija y Ardiles se casen. Se da el casamiento, recordemos que García Ardiles tiene 43 años y Martita 15, hay muchos años de diferencia entre los dos, se casan, hay murmuración en el pueblo, sin embargo, eso ya a Borrero le tiene sin cuidado y más bien promete que nunca más va a volver a ver en vida a su hija. Su hija se va a vivir con García, recordemos que García vive con su madre, y nos termina diciendo el capítulo que Martita parió a mediados del año de 1950 un niño, que oficialmente al menos era 7 mesino, un poco para ocultar lo que había sucedido. Bien, ahí nos quedamos, entonces vamos ahora sí a seguir con la historia eh, y a continuar con lo que nos había quedado de lectura. Así que ahí vamos. Muy bien, no sé si Tati nos podrías ayudar, por favor, con el capítulo 2. Hay que combatir los nervios como sea, dijo Enrique, frotándose las manos. Estas cosas, antes de hacerlas, me ponen muy nervioso. Luego, cuando llegue el momento, los nervios se me calman y las hago tal cual. ¿Te pasa a ti lo mismo? ¿Vos? Yo soy al revés que tú, dijo el dominicano, negando con la cabeza. Despierto, me duermo y me levanto muy nervioso. Y estoy nerviosísimo cuando tengo que actuar. Los nervios siempre de punta son mi estado natural. Estaban en la oficina de la Dirección General de Seguridad, que ocupaba una esquina del Palacio de Gobierno, y desde sus ventanas se veía el Parque Central, con sus árboles frondosos y la fachada de la Catedral de la Ciudad de Guatemala. Era un día soleado y sin nubes todavía, pero la lluvia sobrevendría en la tarde y probablemente seguiría llenando las calles de charcos y pequeños torrentes a lo largo de la noche, como había ocurrido toda la semana. Ya está tomada la decisión, los planes hechos y rehechos, y comprometida la gente que importa. Ya tienes tú,
para ti y la doña. Los pases y permisos en el bolsillo. ¿Por qué tendría que fallar algo? Dijo el otro, hablando ahora en voz muy baja y sonriendo, aunque sin pizca de humor. Cambió de tema. ¿Sabes qué es bueno para calmar los nervios vos? Un buen trago de ron seco, sonrió el dominicano. Pero hay que tomarlo en el burdel, no en esta oficina tan triste donde estamos rodeados de orejas, como dicen aquí en tu tierra a los soplones. Orejas, suena bien. Vámonos al barrio de Gerona, más bien, donde era gringa, donde esa gringa que se tiñe el pelo. Enrique miró su reloj. Son solo las 4 de la tarde. Se entristeció. Estará cerrado. Es muy temprano todavía. Lo abriremos a patadas si hace falta, afirmó el dominicano, incorporándose. Ya no hay nada más que hacer. La suerte está echada. Nos tomaremos un buen trago mientras pase el tiempo. Yo te invito. Salieron y al cruzar la sala llena de escritorios, los civiles y militares se iban poniendo de pie para saludar a Enrique. Este no se detenía y como estaba vestido de civil, se despedía solo con una inclinación de cabeza. En la calle, el auto con el chofer más feo del mundo en el volante los estaba esperando en una puerta lateral del edificio. Los llevó rápidamente donde querían y en efecto, el burdel de la gringa estaba todavía cerrado. Un solitario barrendero que cojeaba les advirtió que solo sabría cuando llegaban la oscuridad y la lluvia. Pero igual ellos tocaron la puerta una vez y otra, y siguieron tocando con más bríos hasta que por fin, luego de un ruido de llaves y cadenas, aquella se entreabrió. ¿A estas horas, caballeros? Se asombró, reconociéndolos. La señora del pelo color platino, y ahora también alborotado, se llamaba Miriam Richard, y forzaba algo su acento para parecer extranjera. Las chicas están todavía durmiendo o tomando el desayuno. No venimos por las chicas, sino a tomarnos un trago. Miriam la cortó Enrique de mal modo. ¿Podemos entrar, sí o no? Para ustedes de siempre sí. Se encogió de hombros la gringa, resignada. Abrió la puerta del todo, se apartó de la entrada para que pudieran pasar y les hizo una venia cortesana. Adelante, caballeros. A esas horas, sin luz y sin clientes, el saloncito del bar parecía más pobre y triste que las luces encendidas, la rumorosa clientela y la música a todo volumen. En lugar de cuadros en las paredes había carteles publicitando bebidas y el ferrocarril a la costa. Los amigos fueron a sentarse en dos altas banquetas ante la barra, encendieron cigarrillos y fumaron. ¿Lo de siempre? Les preguntó la mujer. Tenía puesto una bata de entrecasa y unas zapatillas de levantarse. Así, desarreglada y sin maquillar, parecía centenaria. Lo de siempre, bromeó el dominicano. Y también, si es posible, una sabrosa raja para lamer. ¿Sabe usted de sobra que no me gustan las groserías? Refunfuñó la dueña de casa, mientras le servía los tragos. A mí tampoco, dijo Enrique a su amigo. Así que más respeto cuando abras la boca vos. Estuvieron callados un momento y de pronto Enrique le preguntó, ¿y cómo es eso de que eres Rosa Cruz? ¿Qué religión es esa que permite decir semejantes groserías ante las damas? Eso de dama me gusta mucho, dijo la mujer, que estaba yéndose sin volverse a mirarlos. Desapareció tras de una puerta. El dominicano pensó un poco y encogió los hombros. Ni siquiera estoy seguro de que sea una religión. Tal vez solo una filosofía. Conocí a un sabio y decían que era Rosa Cruz. Allá en México, a poco de llegar, el hermano Cristóbal daba una sensación de paz que no he vuelto a sentir nunca en mi vida. Hablaba con mucha calma, lentamente, y parecía inspirado por los ángeles. ¿Cómo así inspirado? Dijo Enrique. Uno de esos santones medios locos que andan por las calles hablando solos, ¿quieres decir? Era sabio, no loco, afirmó el dominicano. No decía nunca Rosa Cruz, sino la antigua y mística orden de la Rosa Cruz. Infundía mucho respeto, que había nacido en el antiguo Egipto cuando los faraones, como una hermandad secreta, herménica, y que sobrevivió escondida del gran público a lo largo de los siglos. Está muy difundida en el Oriente y en Europa, parece. Aquí nadie sabe lo que es. En la República Dominicana tampoco. Y entonces,
¿Cómo podés ser Rosa Cruz vos? Ni siquiera sé si lo soy, dijo el dominicano apenado. No tuve tiempo de aprender. Solo vi al hermano Cristóbal unas cuantas veces, pero me marcó. Por lo que le oí, me pareció que esa religión o filosofía era la que más me convenía. Daba una gran paz y no se metía para nada con la vida privada de las personas. Él, cuando hablaba, transmitía eso, tranquilidad. La verdad es que vos sos un poco raro, vos, sentenció Enrique. No lo que digo solo por tus vicios. Por lo menos en lo que se refiere a la religión y el alma, confieso que sí, dijo el dominicano. Un hombre distinto a los demás, lo soy, y a mucha honra. Gracias a ti. Muy bien, capítulo 2. Vamos al capítulo 3. Mamá, ¿nos puede ayudar, por favor? Claro que sí. Gracias. 3. Necesito un trago, pensó, y zafándose de los abrazos, los oídos torturados por las vivas y las maquinitas que coreaban su nombre, susurró a María Vilanova. Tengo que ir al baño. Y poco menos que a empujones se escurrió del balcón y regresó al interior del palacio. Corrió a encerrarse en la oficina que había sido la suya mientras fue ministro de Defensa de Arévalo. Entró, la cerró desde adentro y deprisa fue a abrir el cuartito que tenía siempre con llave detrás de su escritorio. Allí estaba la botella de whisky. Con pulso que apenas le obedecía, la abrió y se sirvió un vaso hasta la mitad. Le temblaba el cuerpo, las manos sobre todo. Debió coger el vaso con los 10 dedos para que no se le cayera encima y la bebida le mojara el pantalón. Te has vuelto un alcohólico, pensó asustado. Te estás matando, terminarás como tu padre, no puede ser. Para Jacobo Arbenz Guzmán, el suicidio de su padre, farmacéutico suizo, avecindado en Quetzaltenango, la región montañosa del altiplano occidental de Guatemala, donde él nació el 14 de septiembre de 1913, fue un misterio insondable. ¿Por qué lo hizo? ¿Andaba mal a farmacia? ¿Tenía dudas? ¿Estaba quebrado? El padre era un inmigrante que se instaló en las alturas impregnadas con huellas de la herencia maya, donde se casó con una maestra local, doña Octavia Guzmán Caballeros, que siempre le ocultó a su hijo la razón por la que su esposo se quitó la vida. ¿Acaso ella tampoco lo sabía? Solo años más tarde, Arbenz descubrió que su padre, un hombre hermético, padecía de una úlcera duodenal y se aplicaba inyecciones de morfina para combatir el dolor. ¿Por qué no se bebía ese vaso de whisky con el que había soñado tanto y que tenía apretado con ambas manos? Lo espantaba haber estado obsesionado con el trago durante toda la manifestación, celebrando su victoria. ¿Soy ya un alcohólico? Pensó de nuevo, con la inmensa tarea que tenía por delante, con lo que esperaban de él tantos guatemaltecos. ¿Iba a defraudarlos por esa miserable afición a la bebida? Y, sin embargo, no se animaba a echar al fregadero el whisky que tenía meciéndose levemente entre las manos, ni a bebérselo. De niño y adolescente, Jacobo vivió en aquellas altas tierras donde las masas indias languidecían en la pobreza y eran explotadas de manera inmisericordia por los finqueros, de modo que desde temprana edad tomó conocimiento de que en Guatemala había un serio problema social de desigualdades, explotación y miseria, aunque luego se dijera que fue solo gracias a su mujer, la salvadoreña María Cristina Vilanova, que se volvió un hombre de izquierda. Desde muy joven fue un deportista apasionado. Practicaba atletismo, natación, fútbol, equitación, y esa es probablemente la razón por la que escogió la carrera militar. También debió jugar un papel importante en ello la difícil situación económica en que quedó su familia luego de la trágica muerte de su padre. Destacó desde muy niño por su apostura, su brillantez académica y sus logros deportivos,
y también por sus largos silencios y su manera de ser poco comunicativa, huraña y austera, heredada de su padre. Cuando entró a la Politécnica, la Escuela Militar de Guatemala, a mediados de 1932, con el primer puesto, se habló de él como un joven de gran porvenir. Los caballeros cadetes obtenían grados durante sus años de estudio. Arbenz alcanzó el más alto en la historia de la escuela militar, sargento primero, y fue abanderado de la compañía de caballeros cadetes y campeón de boxeo. ¿Fue allí donde contrajo esa afición por la bebida? Recordó que era la diversión más extendida entre los caballeros cadetes y también de suboficiales y oficiales. Lo que más prestigio ganaba entre sus compañeros y jefes no era sacar buenas notas y una hoja de servicios impecable, sino tener una buena cabeza para el trago. Baboso, pensó. Conocía a la bella e inteligente María Cristina Vilanova cuando era todavía cadete. Ella había venido de visita a Guatemala y los presentaron durante una feria que se celebraba el 11 de noviembre en homenaje al dictador reinante, el general Jorge Ubico Castañeda. Ese día el joven estaba muy pálido porque acababa de salir del hospital debido a un accidente en motocicleta. Hubo una atracción recíproca y cuando la muchacha regresó a San Salvador, se escribieron afiebradas cartas de amor. Ella cuenta en su pequeña autobiografía que mientras fueron novios hablaban de temas románticos, pero también de cosas más serias, como química y física. María Cristina, nacida en 1915, parecía a una de las llamadas 14 familias de El Salvador. Había estudiado en los Estados Unidos en el Notre Dame de Namur College en Belmont, California. Hablaba inglés y francés y habría seguido una carrera universitaria si lo hubieran permitido, pero no la dejaron, pues según los prejuicios de la época, una niña decente no hacía esas cosas. La lectura suplicó aquellos estudios, así como su pasión por la literatura, la política y las artes. Era una joven inquieta, de ideas avanzadas, preocupada por la situación económica y social de Centroamérica y dedicaba unas horas libres a pintar. Pese a la resistencia de la familia de María Cristina, los jóvenes decidieron casarse y lo hicieron apenas Jacobo Arbenz se recibió de alférez. Se casaron por la iglesia en marzo de 1939 y para ello él tuvo que confesarse y hacer la primera comunión, pues hasta entonces su educación había sido laica. Como regalo de matrimonio por parte de la familia de María, la pareja recibió una finca en Guatemala, El Cajón, situada en el municipio de Santa Lucía, Cotzumalguapa, en Escuintla. Y fue María Vilanova, por supuesto, la primera en advenir que aquello que había comenzado como una simple afición se estaba convirtiendo en un vicio. ¿Cuántas veces le oyó decir a su mujer, basta, Jacobo, ya se te traba la lengua, no bebas más? Y él siempre le obedecía. Gracias, mamá. El matrimonio, ya, listo. Gracias. Yadira, ¿nos puedes ayudar, por favor? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Ya. El matrimonio fue feliz y la influencia que la cultura y la sensibilidad de María Cristina ejercieron sobre el joven oficial resultó muy grande. Ella lo vinculó a intelectuales, escritores, periodistas y artistas, tanto de Guatemala como del resto de Centroamérica, que él no hubiera frecuentado. Entre ellos abundaban los que se llamaban socialistas y radicales, que despotricaban contra las dictaduras militares, como la del general Ubico, que proliferaban en los países centroamericanos, querían para Guatemala una democracia con elecciones libres,
libertad de prensa y de partidos políticos y reformas para que los indios salieran de la condición servil a la que estaban sometidos desde los tiempos coloniales. El problema con esos artistas e intelectuales, pensó, era que a todos les gustaba el trago como a él. Las reuniones con ellos, donde aprendían tanto, terminaban casi siempre en borracheras. Seguía mirando hipnotizado el líquido ligeramente amarillento que tenía entre las manos. Mucho se criticaría en el futuro a María Cristina por haber frecuentado, cuando vinieron a Guatemala, a dos extranjeras con fama de comunistas. La chilena Virginia Bravo Letelier, que sería luego su secretaria, y la salvadoreña Matilde Elena López. Pero a su mujer no le intimidaban las críticas. Hacía lo que le parecía bien sin importarle el que dirán, y esa personalidad era lo que más admiraba en ella su marido. Todavía no echaba el whisky al fregadero ni tampoco se lo bebía. Pensaba en otra cosa que no apartaba la vista del trago. Allá afuera, en el Parque Central, seguían los vítores y las maquinitas con su nombre. Jacobo Arbenz y María Vilanova tuvieron 3 hijos, 2 mujeres y un hombre. Arabella, nacida en 1940, María Leonora en 1942 y Juan Jacobo en 1946. Ella acompañó a su marido en su recorrido como oficial por las dependencias militares en que sirvió, como San Juan Catepeques y el Fuerte de San José. Años en los que fueron aumentando su prestigio y liderazgo entre sus compañeros de armas. María Cristina estuvo más contenta cuando su esposo fue destacado a la capital, a la gloriosa y centenaria Escuela Politécnica, como capitán de la compañía de cadetes y luego profesor de ciencia e historia. Mucho tiempo vivieron en pensiones, porque los modestos ingresos de él, $70 al mes, no alcanzaban para alquilar un apartamento, hasta que por fin, con los ascensos, pudieron ocupar la casa de Pomona, en la esquina de la Avenida de la Reforma y la calle Montúfar, con un amplio jardín de altos árboles que la rodeaba y hacía que sus moradores se sintieran en el campo. Allá siguieron reuniéndose con aquellos intelectuales y artistas, muchos de los cuales habían sufrido persecución y hasta cárcel o exilio por sus ideas políticas, como Carlos Manuel Pellicer, que pasó por la escuela militar y estuvo preso y exiliado en México por su oposición al gobierno de Ubico, y José Manuel Fortuny, normalista, periodista y político, que sería primero dirigente de del PAR, Partido de Acción Revolucionaria, un movimiento democrático de izquierda, y luego uno de los fundadores del Partido Guatemalteco del Trabajo, comunista. Pero nunca me emborraché, ni vomité, ni hice esos escándalos que hacían tantos compañeros chafas cuando se pasaban de tragos, pensó. En todo caso, nunca se le notaban las borracheras, las disimulaba muy bien, y paraba de beber cuando sentía aquel cosquilleo en la cabeza y notaba que no podía pronunciar las palabras sin tragarse alguna letra o arrastrando las vocales. Enmudecía y esperaba tranquilo, sin moverse ni participar en las charlas o discusiones. A que el cosquilleo intruso se fuera disipando. El general Jorge Ubico Castañeda duró 13 años en el poder, hasta 1944. Antes de la Segunda Guerra Mundial, había manifestado claras simpatías por Hitler y los nazis. Reconoció al gobierno de Franco en plena Guerra Civil Española y alguna vez asistió a las manifestaciones que convocaban, vestidos de azul y haciendo el saludo fascista, grupos falangistas ante la Embajada de España en Guatemala. Pero, oportuno y prudente, al estallar la Segunda Guerra Mundial, Ubico fue de los primeros en romper relaciones con Alemania y para congraciarse con los Estados Unidos declararle la guerra. El año 1944 comenzaron las manifestaciones contra la dictadura de Guatemala. Los primeros fueron los estudiantes de la antigua Universidad de San Carlos, a quienes muy pronto siguió buena parte de la opinión pública, empleados, obreros y sobre todo jóvenes. El entonces capitán Jacobo Arbenz Guzmán fue uno de los militares que más contribuyeron a inclinar al ejército a que pidiera la renuncia del dictador. Después, cuando Ubico renunció y dejó el gobierno en manos de otro militar,
el general Federico Ponce Baides, que amenazaba con seguir sus pasos a rebelarse contra semejante imposición. Luego de grandes manifestaciones populares hostiles a esta forma de continuismo y una decidida participación del ejército, al que dos oficiales, el mayor Francisco Javier Arana y el capitán Jacobo Arbenz, indujeron a apoyar el lanzamiento contra la dictadura. Ponce Baides renunció. Se estableció entonces una junta constituida por aquellos dos militares, Arbenz y Arana, y un civil, el comerciante Jorge Toriel. Esta, conforme a lo acordado, convocó a una asamblea constituyente y elecciones presidenciales y de diputados. Fueron las primeras elecciones genuinamente democráticas en la historia de Guatemala. El movimiento popular que las hizo posible sería considerado en el futuro como la Revolución de Octubre, que inauguró una nueva época en el país. Ganó estas elecciones un distinguido maestro y pensador, aunque muy vanidoso, Juan José Arévalo. Había vivido en el exilio en Argentina y su regreso a Guatemala el 3 de septiembre de 1944 para ser candidato dio origen a un gigantesco recibimiento. Su triunfo contra el general Federico Ponce Baides resultó arrollador. El 85% de los electores votaron por él. Jacobo Arbenz, entusiasta y promotor de la candidatura de Arévalo, fue su ministro de Defensa y ascendido a mayor. Su función resultó decisiva para que Arévalo pudiera terminar su gobierno en 4 años e hiciera las reformas políticas y sociales que proponía. Debió enfrentar más de una treintena, se dice, de intentos de golpes de Estado que, en gran parte gracias a la energía y ascendientes de Arbenz sobre sus compañeros de armas, fueron contenidos a tiempo o develados con acciones militares. Lideró alguno de ellos con un oscuro oficial apodado Cara de Hacha. El teniente coronel Carlos Castillo Armas, contemporáneo de Arbenz, apenas lo recordaba como una desvaída figura que pasó sin gloria ni brillo por la escuela militar. Pese a su insignificancia, este adversario tenaz iría convirtiéndose en su enemigo mortal. Gracias, Yadira. Nieves, ¿nos puedes ayudar, por favor? Mm. Ya, estoy en el celular y no alcanzo a ver Dale, si no, las letras. no te preocupes. Jonathan, ¿no si nos puedes ayudar, porfas? Ok, a ver. ¿Cuántos minutos habían pasado desde que se encerró en su oficina de palacio? Por lo menos 10, y todavía el vaso de whisky se mecía despacio en sus manos. Él estaba empapado de sudor, como siempre, antes y después de beber. Se sentía arrepentido y asqueado. Ahora lo estaba ya, pese a que no había bebido y sospechaba que tampoco iba a hacerlo. Como era de esperar, la colaboración de María Cristina Vilanova con su marido siguió siendo muy estrecha en los años en que él fue ministro de Defensa de Arévalo. No era para nada la mujer florera, como hasta entonces habían sido obligadas a hacerlo por la tradición y las leyes las esposas de presidentes y ministros. Fue la principal asesora de su esposo y su criterio, según el testimonio del propio Arbenz y de quienes los frecuentaban, era escuchado y muchas veces prevalecía sobre él de los otros asesores. Una serie rivalidad surgió durante el gobierno de Arévalo entre Jacobo Arbenz y el coronel Francisco Javier Arana, jefe de las Fuerzas Armadas, quien aspiraba a suceder a aquel en la presidencia. Hombre inteligente, simpático y de origen popular. Había sido soldado raso y llegó a oficial sin pasar por la escuela militar. Arana desempeñó también un papel decisivo en la caída del dictador Ubico. Por ello había recibido la promesa de los dos partidos políticos identificados con el gobierno de Arévalo, el Frente Popular Libertador y Renovación Nacional, que luego se fundirían en la par de apoyar su candidatura a la presidencia en las elecciones de 1950. Desde que Juan José Arévalo asumió la jefatura del Estado, Arana trató de moderar ciertas reformas sociales y mantener la política económica del régimen democrático dentro de una línea prudente.
frenando las medidas que generaban controversia. Según rumores propalados por sus adversarios y negados por sus partidarios, el coronel Arana comenzó a conspirar contra el gobierno y a preparar un golpe de Estado, que aunque no reemplazaría a Juan José Arevalo, lo convertiría en una figura decorativa, sin poder real. El gobierno advirtió por militares fieles a él que el coronel Arana estaba colocando en puestos claves del ejército a partidarios suyos, como a Cara de Hacha, jefe de la cuarta zona militar, reunido del Consejo de Ministros y con asistencia del presidente del Congreso, el escritor Mario Monteforte Toledo, se tomó la decisión de detenerlo. El 18 de julio de 1949, el coronel Arana se presentó en el Palacio de Gobierno y pidió al presidente Juan José Arévalo que entregara al ejército un lote de armas que la Legión del Caribe, voluntarios que habían llevado al poder a José Figueres en Costa Rica e intentando sin éxito un desembarco contra Trujillo en la República Dominicana, había devuelto al gobierno de Arévalo. Perdón, pero este no había puesto a disposición aún de las Fuerzas Armadas. Los rumores de la prensa hostil al gobierno decían que Arévalo pretendía entregar estas armas a unas supuestas milicias populares. El presidente le comunicó a Arana que estas armas se aliaban en una casa de gobierno conocida como El Morlón, antigua residencia de fin de semana de Ubico, y en la actualidad Club de Oficiales del Ejército. Estaba en las cercanías del lago Amatitlán, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Guatemala. El coronel Arana se retiró del palacio acompañado por el jefe del Estado Mayor, a quien el presidente Arévalo encargó que pusiera aquel armamento en manos del ejército. Y tras él partió un grupo de policías y soldados, encabezados por el mayor Enrique Blanco, de la subdirección de la Guardia Civil, con la orden de detener al coronel Arana a su regreso de aquella entrega. El jefe del ejército fue emboscado en un pequeño cruce llamado el Puente de la Gloria, sobre el río Michatoya, donde surgió una balacera entre ambos grupos en la que resultaron abatidos tanto Arana como el mayor Blanco. La muerte de aquel sería achacada por la oposición política al coronel Arbenz, quien, desde lo alto de un cerro, el mirador del Parque de las Naciones Unidas, habría contemplado con prismáticos aquel episodio. Todavía discuten los historiadores la verdad de lo sucedido. Otro de los misterios de que está repleta la historia política de Guatemala. Esta muerte accidental o deliberada pesaría en los años siguientes como un baldón sobre la vida pública del coronel Arbenz, pues sus adversarios lo acusarían de haber planeado este asesinato para eliminar a un rival. Y también sería el pretexto principal que utilizó el coronel Castillo Armas, quien se consideraba discípulo de Arana, para reanudar sus levantamientos contra el gobierno de Arévalo, al que acusaba de actuar con una secreta agenda comunista. La verdad es que aquella misma noche del 18 de julio de 1949, en que murió Arana, tuvo lugar un alzamiento militar, que hizo temblar al gobierno de Arévalo, y durante algunas horas estuvo a punto de aplastarlo. El regimiento llamado la Guardia de Honor, la Aviación Militar y la Cuarta Zona, dirigida por el coronel Castillo Armas, se movilizaron contra las instalaciones principales del gobierno. Aunque otros cuarteles y fuerzas militares se mantuvieron fieles al ministro de Defensa, Jacobo Arbenz, quien dirigió la resistencia al intento faccioso. Hubo tiroteos, muertos y durante parte de la noche el resultado de la batalla estuvo incierto. Carlos Manuel Peliese, que había sido jefe de misiones ambulantes de cultura en gobierno de Arévalo, organizó grupos de civiles que ayudaron a los militares a combatir el levantamiento de los partidarios de Arana, dirigidos por Mario Méndez Montenegro. Al amanecer, las fuerzas rebeldes se rindieron. Sus principales jefes militares se asilaron en embajadas extranjeras y el golpe fue elevado. Gracias, Jonathan. Cuando todo aquello terminó, él se había encerrado a beber solo, como ahora, en este mismo escritorio. Recordó lo agotado que estaba.
Bebía trago tras trago hasta sentir aquel cosquilleo en la cabeza. Un cosquilleo más intenso que el de costumbre, y en un momento dado le vinieron arcadas y debió correr al baño a vomitar. Ahora se había llevado el vaso a la boca y sus labios se mojaron, pero esta vez no bebió ni una gota. Se sentía profundamente disgustado de sí mismo. Fue durante los años del gobierno de Arévalo que se forjó una colaboración bastante cercana entre Arnes y el abogado José Manuel Fortuny, dirigente del Partido de Acción Revolucionaria, que llevó a Arnes a la presidencia y quien desde que era estudiante había trabajado con mucho empeño en la caída de Ubico. Sería luego uno de sus asesores más influyentes. Para entonces Fortuny se había apartado del PAR y se concentró en el Partido Guatemalteco del Trabajo. Este nunca llegó a ser muy grande ni pudo probarse que recibiera apoyo o fuera financiado por la Unión Soviética, pero a pesar de ello resultó uno de los temas que más utilizó la prensa local y extranjera como prueba de las inclinaciones comunistas de Arnes. En verdad, nunca se comprobó que existieran. Y el propio Fortuny, en las memorias que dictó años más tarde, cuenta que en aquella época los propios dirigentes del Partido Guatemalteco del Trabajo sabían muy poco de marxismo, incluido el mismo. Arnes y Fortuny, pese a eventuales discrepancias políticas, colaboraron cuando aquel fue presidente, sobre todo en la Ley de Reforma Agraria, la 900. Fortuny cuenta que escribió todos los discursos presidenciales de Arnes, incluso el de su renuncia al poder, aunque esto último es discutible. También se le imputaría al presidente haber tenido como asesores en el gobierno a Carlos Manuel Pellecer y Víctor Manuel Gutiérrez, ambos con fama de revolucionarios por sus esfuerzos organizando sindicatos y federaciones de obreros y campesinos. Al terminar el periodo de Juan José Arévalo, en 1950, Jacobo Arnes fue apoyado para sucederlo por todos los partidos y agrupaciones sociales que habían sostenido el gobierno de aquel. Su triunfo electoral resultó inequívoco. El 65% de los votos entre los 9 candidatos de la presidencia fueron para él. Su programa de gobierno constaba de 5 temas: una carretera al Atlántico, el puerto de Santo Tomás sobre el Caribe, la hidroeléctrica Jurán-Marinalá, una destilería para el petróleo crudo importado y, sobre todo, la reforma agraria. Era el 15 de marzo de 1951 y todavía tenía el vaso de whisky en la mano. Allá afuera en el Parque Central, miles de guatemaltecos seguían celebrando su victoria. No los iba a defraudar. Se levantó, fue al baño, arrojó el whisky al retrete y jaló la cadena. Había decidido que mientras fuera jefe del Estado de Guatemala, no bebería ni una gota más de alcohol, y cumplió rigurosamente esta promesa hasta el día de su renuncia. Muy bien, nos quedamos desde el capítulo 4. Chévere. Vamos a reunirnos un ratito a conversar, a ver en torno a la lectura, cómo la vamos sintiendo, no sé, si es que por ahí algunas lagunas nos han quedado de la lectura, también es oportunidad para un poquito conversar entre nosotros, irnos ayudando. Si hay alguna reflexión que saquen a partir de todo esto que hemos ido leyendo, pues este es el momento. Así que vamos a reunirnos un ratito. Vamos a ver. Vamos a hacer 2 grupos porque no estamos muchos, 2 grupitos de 6. Así que ahí va. Muy bien, en la una sala va a estar Alexis y en la otra voy a estar en la sala. Ay, no, esto, perdón. Ya, solo una sala nomás. Listo. Entonces, en la una sala se va Alexis y en la otra nos quedamos los que no hayan sido asignados. Muy bien, ahí vamos entonces. Si les sale para unirse, únanse, si no les sale nada, nos quedamos aquí en la principal. Vamos ahí. A ver, según esto, en la sala 2 va a estar Alexis, Lucy, Nere, Nieves, Oscar y Ricky. El resto nos quedamos acá. O sea, Jonathan, mi mamá, Gaby, Tati, Yadir y yo. Ahí creo que estamos. ¿Sí, no? Sí. Ya. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les parece esta lectura? ¿Qué opiniones les surgen? ¿Qué comentarios? ¿Tienen alguna reflexión al respecto? ¿O simplemente opinar sobre lo que vamos leyendo? ¿Cómo les ha parecido estos capítulos, estos 2 capitulitos?
La política es machista. Es que si vamos a hacer, prácticamente nos vamos a dar cuenta que, obviamente por el contexto en el que fue, eh, los militares en esa época, ahora ya tenemos mujeres militares, en esa época no, y como que parte de ser hombre, aristócrata, el que te da la posición es hablar de política y mucho más si estás en ella, como los personajes de aquí. Lo que me gusta es que en este libro es que te ayuda a investigar, Mm. porque justamente en la primera lectura que tuvimos, yo dije, a ver, da un nombre, y capaz que sí existe, y ahí me puse a investigar y te da chance a conocer un poco más de otro país y puedes hacer similitudes con el nuestro, ¿ya? Y son cosas que sí existieron, o sea, los personajes son, no solamente, de pronto lo tomó el personaje para formar su obra, pero basado en un hecho histórico. Y muchos de ellos son reales y podemos investigar. Por ejemplo, yo sí anoto todos los nombres y me gusta investigar quiénes eran, si como lo pinta el autor del libro, la personalidad de ese personaje era realmente así como se lo veía en la realidad. Y eso es lo que a mí me llama más la atención de este libro, que sería como un libro histórico-político, diría yo. Sí. Sí, gracias, Tati. En realidad, traer este ámbito o esta parte histórica del libro es bien importante porque realmente nosotros nos acercamos como a una realidad que ciertamente como ecuatorianos no hemos vivido, como es las dictaduras militares, de este modo, dictaduras de 15, 20 años, ¿no? Y como tú dices, con un alto grado, sí, machista, en el sentido de que hombres gobernaban, la mujer no estaba considerada como para un ámbito político, peor aún militar, ¿no? Era imposible que la mujer entrara en esos ambientes. Sin embargo, a mí me llama la atención esta figura de la mujer que también gobierna detrás del poder, la mujer detrás del poder, ¿no? Que yo creo que eso pasa también, es decir, me he puesto a pensar, escuchándote ahora, no sé, se me vino el ejemplo de este presidente que gobierna Daniel López Obrador, no es Daniel sí, ¿no? Daniel Ortega. Daniel Ortega, ¿no? Y la historia con su esposa, que también me parece que más bien la que gobierna ahí es la esposa y toda la brujería y todo el misterio que Sí, encierra la de que por medio, gobierna ¿no? es ella y él solamente es como que fuera el secretario o el vocero, mejor dicho. Claro, El y vocero ella, de las decisiones de ella tras sí, pues y ella hace la brujería y tiene así como todo amarrado, dice, ¿no? Y ella se presenta como una especie de bruja, en fin, bueno. Independientemente de eso, también quería como traer ahora te escuchaba, justamente esto de la parte histórica es importante porque a mí me parece impresionante cómo estos gobiernos militares dejan un rezago tan fuerte, es decir, ya cuando asume Arévalo la presidencia para lograr una estabilidad democrática, tiene una bola de intentos de golpe de Estado porque la gente no, y los poderes de fondo no soportan la democracia. La democracia siempre va a ser muy complicada. A mí, yo digo, menos mal que los presidentes gobiernan solo 4 o 5 años, porque si no sería terrible, ¿no? Es decir, el sistema que tenemos actualmente es una conquista, realmente es una conquista. A mí me lleva como esa reflexión más personal lo del libro, ¿no? Eso por un lado. Y por lo último que quería como comentar también es qué manera de Vargas Llosa, ¿no? Comienza con el whisky, termina con el whisky. Es como que en ese vaso de whisky se fue toda una historia, ¿no? Todo un capítulo. Eso me parece fascinante, ¿no? Cómo el vaso de la reflexión del vaso de whisky que pudo haber durado un minuto o dos, es como el hilo conductor de toda la historia comienza a fluir y al final termina diciendo que bote ese vaso y dice, voy a entregar a mi pueblo, ¿no? Impresionante, a mí me parece maravilloso. No sé si Como tenemos por ahí. como que el vaso de whisky es la decisión. Digamos que a, Ah, a través de esta escena estamos viendo la cualidad de la decisión personal ante algo. y la opción.
Sí, por el es pueblo, como ¿no? la lucha contra consigo mismo. Claro, porque es o él emborrachándose y cediendo a su vicio, o al pueblo, ¿no? En la dualidad entre el servicio al pueblo, el servicio al mismo, bueno, eligió el pueblo, ¿no? Es interesantísimo la analogía. No sé si hay algún otro comentario, Jonathan, Gaby, Eli, Yadis, si quieren comentar algo. Se me hace raro decirte Eli, mamá. Perdón, Yo la verdad me perdí en el dominicano, ahí me quedé, esa parte justo no yo sé qué también. pasó, fue un hueco que Un hueco. perdí. En el capítulo 2. En el capítulo En el Sí, 2. no sé capítulo quién 2, era el el Enrique, capítulo quién era 6. el dominicano. Sí. Yo justo iba a decir eso, ahí quedó un vacío, digo, estaba el Enrique y el dominicano, como que es una historia, y luego se saltó la otra historia. Sí, esa queda como pendiente. Pero también puede ser como el tema de Fren y de, ahí se me fue el nombre de la esposa, porque es como que lo empezando a en cada capítulo describir los personajes que seguramente en algún momento los va a unir, ¿no? Porque van a encontrarse, supongo. Porque el tema Y, de Fren tampoco es un tema que tiene relación con esto que estamos viendo. ujú. Sí, tal cual. Lo del capítulo 2, o sea, son dos personajes. Parecería que uno tiene relación con el gobierno, con los militares. Recordemos que él sale y le saludan, ¿no? Parece que es un alto funcionario militar. Se van a un prostíbulo, ¿no? Con un dominicano y ahí hacen un diálogo. Algo están tramando. No sé si ustedes detectaron esto que decían, saldrá bien, ¿no? Algo está pasando, pero de ahí no, o sea, no pasa nada, No se queda vamos. eso ahí como exactamente como una especie de hueco, que después, como tú dices, Yadira, o sea, la sensación que el libro produce cuando todo se junta es un placer impresionante, porque uno comienza a decir, pero ¿y cómo? Y toda la historia, como dice, llega a un punto donde todos los personajes se comienzan a juntar con un rompecabezas perfecto, y uno dice, pero ¿cómo? Pero qué manera del novelista de unir todo, ¿no? Y uno se queda asombrado. Y son personas, por eso les decía que tengan una libretita a mano para que los tengan apuntados, ¿no? De tal manera que cuando vuelvan a asomar uno diga, ah, mira, cierto que era este man que se fue al prostíbulo con esto, están haciendo esto y tal, tal, tal. Porque es que si no nos vamos a perder un poco. Así que por ahí cuando puedan, igual en los resúmenes que tenemos cada día, yo iré recordando los nombres y bueno, eso les puede ayudar para tener una especie de listita de los nombres, ¿no? Sí, Yadi, creo que quieres Pero sí me comentar algo. pareció interesante, ¿sabes qué? El tema del dominicano, porque él dice que es un Rosacruz. Mm, Entonces, él hace más bien, bueno, yo de ese capítulo rescato eso y es la impresión que él tiene de la religión, porque él dice, o sea, no es que yo seguía a este maestro, sino que simplemente me transmitía paz, porque el otro le dice, eres un Rosacruz, o sea, le empieza a increpar sobre qué religión mismo profesa, tomando en cuenta la etapa en la que se desarrolla el libro, que es una época más de influencia de comunismo. Entonces, sí es interesante como aquí, yo siento que en el capítulo 2 lo interesante es esto, determinar que hay una persona que está rompiendo el esquema político y socialista porque está inclinándose a un tema más espiritual. Y ujú. claro, con un grupo tan especial como los de Rosa Cruz. Sí, y dato interesante porque también representa, como tú dices, la parte más ligada a lo religioso, ¿no? Siendo que no es religioso en realidad, diciendo que va a ser un personaje que ya veremos en un futuro, que Claro. rompe lo espiritual también en un momento determinado, ¿no? Pero es muy interesante tenerlo Ah, mapeado eso de Rosacruz, ciertamente, y claro, eh, este detalle tan mínimo que señala de que es tan importante, ¿no? Claro, él se hace Rosacruz por el ejemplo de otro, es decir, otro es autor de él, y esa es la autoridad, ¿no? Entonces le da paz y bueno, sí, eso de... Pero lo Rosacruz es muy simbólico, como dices, muy simbólico. O sea, mm, si bien se hace Rosacruz por una cuestión de... Pero es muy simbólico el ser que los Rosacruz asoman en la historia, ¿no? Y en la narrativa. ujú. Curioso. Mira que yo creo que van a ir algo de en la espiritualidad, pero con la brujería. Claro, eso Porque te iba se a... supone que los Rosacruces son como medios brujos. Y justo le están achacando a un dominicano. O sea, si te das cuenta, la imagen que ya nos están dibujando antes sí me imagino, yo también en otro capítulo se va a unir esto, pero justamente le eligen a un personaje dominicano
para el que supuestamente sea un Rosacruz, o al menos delegue como tal, ¿no? Ya, porque él tampoco dice, yo no sé si soy o no soy, simplemente me gustaba cómo hablaba, me pasaba tranquilidad y me gustaba cómo atraía a la gente también. Entonces él quiere como emular algo de eso porque le gustó esa personalidad del Rosacruz que había conocido. Entonces yo creo que por ahí nos van a unir algo de que la política va a tener, como que van a pedir, no sé, yo digo, capaz como una ayuda de brujería para ganar de las elecciones o algo por ahí. Sí, bien interesante esto de la brujería unida al poder. Además que recordemos que todas las dictaduras siempre han estado unidas de personajes míticos, ¿no? Siempre hay como una especie de mesías autonombrado que nadie le ha pedido, pero que bueno, también se rodea, como decíamos, ¿ves? Por eso se me viene a la mente esto de Daniel Ortega, ¿no? No sé si saben la historia, pero si no, consúltenla, lo del presidente Daniel Ortega y su esposa, sobre todo, que está vinculada a círculos de brujería y la gente tiene temor de que pase algo porque la mujer es bruja y por ahí si alguien le dice algo, ha pasado, ¿no? Que dicen que a la semana comienza, aparece con una enfermedad, por ahí ha habido periodistas que le criticaban y ella salía diciendo que eso no está bien y que eso es la energía. Dicen, ¿cuánto? Bueno, a la semana enfermo así terriblemente. Hay todo un misticismo en esa vaina, ¿no? Pero bueno, no sé si Gaby o mamá quisieran comentar algo más. Bueno, yo en estos capítulos también destacar a este personaje que es María Cristina Villanova, o sea, la esposa de Jacobo Arbenz, me parece una figura bien importante, ¿no? Que como que lucha, a pesar de que esa sociedad, claro, trataban de que las mujeres no destaquen. Ella dice que había estudiado incluso en los Estados Unidos, que sabía algunos idiomas. Y, y claro, esto me parece interesante, ¿no? Incluso, claro, la familia y la gente de esa época decía que esto no puede ser, que una mujer se dedique a prepararse, que no era dable, o sea, en la mente de esa época no estaba que la mujer prospere, progrese. Y a pesar de eso, ella, o sea, me parece una mujer muy inteligente, ¿no? Porque bueno, después de que se casa, se casa con Arbenz, ella se da cuenta, es la primera que se da cuenta del problema, la situación que afronta el esposo con respecto al alcohol, ¿no? Ujú. Y ella es la que le va controlando, yo creo Sí, que ella es la que le va ayudando a un poco encontrarse y moderarse a este Arbenz, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Ella es la que le apoya, incluso la que en definitiva era mejor que cualquiera de los asesores, dice, ¿no? claro. Entonces sí, yo digo, desde ahí ya comienza como a destacar el personaje femenino, ¿no? Eh, Así sea un poco a escondidas, pero yo creo que ella es la que da así un impulso también a que se mantenga todo este tema político, creo yo. Eso por Sí. mi cuenta. Gracias, mamá. Ahora es paradójico lo que mencionas, porque claro, por un lado es la que le ayuda, pero es también la que le lleva a este círculo de intelectuales y de artistas que se terminaban emborrachando cuando acababan de reunirse y hablar. Y el otro pobre, en teoría víctima de la situación, también terminaba borrachísimo. Bueno, no tanto, decía que él sabía ya cuando estaba un poquito mal y tal, ya, bueno. Pero sí, en realidad, por un lado estaban así. Ahora es interesante también porque pertenece a una pues, situación social bien compleja. Ellos no tenían ni para una rienda. Imagínense que decía que daba, si no me equivoco, $70 al mes el trabajo de él. Ujú. Y mal, 70 era así, creo que era 70. Sí, 60 meses. Ni para Que la no rienda, tenían, ajá, no tenían para la rienda. Vivían claro. en pensiones, dice. Vivían en pensiones y ahora, gracias a todo el apoyo que hace Jacob y toda la... Es interesante, lo que quiero decir con esto es que también los contextos influyen, ¿no? Es decir, si no hubiera pasado este contexto de conflicto en la vida de Jacob Arnes, no hubiera podido llegar a ascender al puesto en donde ahora está, ¿no? Es decir, no se hubiera dado. Y si no hubiera apoyado a quien apoyó en ese entonces. Por eso dicen que la política en parte es un juego de ajedrez, ¿no? Donde uno va moviendo fichas y a veces uno cosa que no decide o cosas que hace y no tenía previstas. Y con Arnes pasa eso, ¿no? Y ahora, este,
Sí, simplemente como decirles que se van juntando personajes, no nos asustemos si es que no terminamos de calzar qué personajes, qué hacen ahí en la historia, como lo del capítulo 2 no importa, ya después lo iremos viendo, solo tengámoslos mapeados, ¿no? Eso sí quizás Ujú. sea importante para cuando reaparezcan, saber de dónde salieron. Salieron. Ajá. Porque Miss Guatemala quedó ahí, quedó Ajá. hace mucho tiempo. Con su Cuando esposo. tenía 15 años de embarazada, ya dio a luz y ya no sabemos qué más pasó. Vamos a Ujú. Miss Guatemala, esa queda ahí en paréntesis. Gaby, no sé, quisiera escucharte. ¿Cómo te parece? ¿Te gusta, no? ¿Cómo estás sintiéndote? General, ¿no? La verdad, yo me perdí muchísimo y me estoy Ujú. ilustrando con los comentarios que ustedes hacen porque yo sí estaba súper perdida. Ya. Mm. Entonces hay cosas o puntos de vista que ustedes tienen que yo, la verdad, no las vi, o sea, no. Ujú. Sí. O sea, así que me abstengo de cualquier comentario No te hoy. preocupes, más bien gracias por decirlo, porque en realidad es una lectura que sí demanda, a veces por los nombres confunde mucho y los episodios y entre uno, te comprendo perfectamente. Lo que te diría ahí, Gaby, es que si puedes por ahí entre semana, hasta el martes, vuelva a darle una leidita al capítulo, si es que puedes. Y si no, en el resumen del martes, ahí, bueno, les pongo como bien clarito lo que ha pasado y bueno, eso es también una ayuda para poder avanzar. Y el fin de semana les mando una listita con los nombres y qué es cada personaje hasta los que hemos visto para Ah, también chévere. ayudarnos un poquito y Una tener pues, listita para que investiguen de tarea. tam- Y de paso, como decía Tati, ¿no? Si quieren investigar los nombres y comenzar, es bien interesante. Hay fotos, incluso muchas fotos, muchos eventos que uno va encontrando ahí mientras va leyendo el libro. Y bueno, eso nos puede servir como un tip, ahora que mencionas, Gaby, más bien gracias para poder ayudarnos en la comprensión, ¿no? Y quizá convenga para los próximos capítulos tener ya listo ese nombrecito de cuestión que vayamos viendo. Así que no te preocupes, más bien ánimo ahí. Yo la verdad la primera vez que leí también me tocó volver en algunos capítulos nuevamente y sobre todo lo que les digo a mí me falló el tema de los nombres, ¿no? Porque me pasó que cuando seguía avanzando la lectura y después dije, este ya salió, pero ¿quién era? Entonces me tocaba volver a ver el libro. Entonces como recomendación, anótense los nombres, les va a Qué ayudar mucho. riesgo. Ujú. Es Eso. interesante también ver cómo este señor, este Jacobo Arbenz, también él luego de lo que ya es presidente Arévalo, él sube a la presidencia, ¿no? Yo lo entendí así. Jacob Arnes. Sí, Arbenz. Arbenz no sube a la presidencia todavía. Ah, ah. No. No. Arévalo está en el poder. Arnes no está en la presidencia. Es parte del grupo de, ¿cómo diríamos? Ministros, se diría, claro. Pero no es presidente Arnes. Arévalo sí. Y Arévalo va a ser derrocado. No nos olvidemos que el inicio de la obra comienza diciendo la Unión de Fútbol que Arévalo es derrocado y viene un militar, pero no es Arnes el militar que lo Ujú. derroca. Pues bueno, no se preocupen, vamos a darle el martes bien que, no, bien que lo decimos, para poder el martes poder estructurarnos un poquito mejor en esta parte de la historia. Mm. Es que aquí dice en la página, al último, dice, al terminar el periodo de Juan José Arévalo en 1950, Jacobo Arbenz fue apoyado para sucederlo por todos los partidos y agrupaciones sociales que habían sostenido el gobierno de aquel. Su triunfo electoral resultó inequívoco. El Ujú. 65% de los votos entre 9 candidatos a la presidencia fueron para él. Y él ahí promete, ahí fue y bota el vaso de Ah, los 5 whisky. temas. Tiene razón, sí. Ujú. Sí, Él es el siguiente presidente. sí, lo que pasa es que yo ahí entonces tengo un break porque y él va a durar muy poquito, ¿no? Claro, él renuncia, dice después, pero eso al Sí, menos le tiene razón, hace, es un presidente de transición entonces, ¿no? Claro, tienes sí, toda la eso razón. le hace dejar el alcohol, dice. Claro, tienes toda la Él razón, promete. tal cual. Ajá, sí, Y va a sí. ser después de Arévalo, un presidente de transición hasta que llegue otro presidente más, que ya va a ser el Mm, legítimo. Pero el presidente, tiene razón, mm, mamá. Yo no paré en ese detalle. Sí, tiene razón. Muy bien. Listo, entonces, igual creo que nos convendría el martes volver a recapitular esto para que nos quede clarito por dónde va la situación. Así que eso, muy bien, vamos cerrando las salas. Como les digo, no nos preocupemos por lo que va pasando, en el sentido de que, bueno, poco a poco, igual no estamos muy adelantados. Lo que sí, nuevamente les digo, anotemos los nombres, vamos a ir anotándolos.
Por ejemplo, esto que dices, mamá, sería bonito porque, claro, ya si es que hemos mapeado que Arnes fue presidente en tal momento, incluso nos va a ayudar a saber cuánto tiempo realmente duró en el poder después. Y si es que realmente duró en el poder. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Correcto. Y sabes que sí, Albert fue presidente, déjame ver, si A ver, investigo, ya. si no me Yo te quedo, voy, yo te porque voy a se me encargar, pasa ya, se yo me te voy a pasa encargar, ya, Tati, que tú hagas la parte histórica. ya, sí, en eso sí me sabe agradar, verás. Jacobo Arbenz fue un militar y político guatemalteco de ascendencia suiza que se desempeñó como el 25º presidente de Guatemala de 1951 a 1954 y fue Ujú. ministro de Defensa Nacional entre el 45 y el 50. Es el Entonces fue gobierno de ministro Arévalo, de ¿no? Defensa, por eso le da un golpe de Estado al mismo Arévalo, según lo que entendería en la Bien. historia real, ¿no? Ujú. Muy bien. Sí, eso está de mapearlo, ¿no? Eso está muy bueno. Y como te digo, tengamos mapeados los nombres para que no haya confusión, porque está, no nos olvidemos del nombre de Arnes. Claro, yo estaba confundido con el otro. Estaba el nombre de Arévalo, pero está saliendo otro nombre que no sé si destacaron también, los dos nombres de el dominicano y el... Y Enrique. también está, exactamente, ¿no? Y también está, hay un coronel que está ahorita muy como de soslayo por ahí, que es Fortuny. Fortuny también, que es el que ayuda un poco al programa de gobierno. Y bueno, como les digo, mapeemos los nombres. Yo con todo me comprometo, el fin de semana les envío todos los nombres que han salido hasta ahora, con la función que ocupan, ¿no? Y con lo que más o menos hemos visto. Y el martes haremos un resumen un poquito más detallado de esta parte para tener clarito el mapa por dónde estamos yendo. ¿Les parece? Ok. Muy bien, Sí, quedamos yo así creo que entonces. sí, porque sabes que sabiendo realmente quiénes eran, creo que se nos va a quedar más en la cabeza no el nombre, sino, yo que sé, ser el ministro, ser el presidente, y creo que así se, Claro, no, para porque ir yo también, relacionando. yo empecé a apuntar porque me perdí. Yo le estoy volviendo a leer realmente el libro desde el inicio porque sí me perdí bastante. Está muy bien. Sí, muchas gracias bien por decirlo. Como les digo, no pasa nada si nos perdemos. Más bien lo bonito es que nos ayudemos a encontrarnos juntos, ¿no? Esa es la diferencia de lectura en grupo. Entonces, no nos preocupemos. Como les digo, el fin de semana les envío los nombres de los personajes que hemos visto ahora con su función. Y el martes, en un resumen detallado, vamos construyendo la historia hasta donde está de nuevo. Sí, creo que está claro que por lo menos un antes hubo con la United Fruit. Más o menos queda claro qué pasó con la United Fruit. Miss Guatemala está clarísimo, no creo que hay donde perdernos con ella, quedó en el olvido ahorita, sí es verdad, pero ahí está su historia. Hubo un encuentro entre dos personajes, parece que uno es militar y el otro está ahí como todavía no sabemos muy bien qué hace, perteneciendo a Rosa Cruz, y se fueron a un burdel ambos y están planeando algo, hasta ahí sabemos. Y ahorita pasa todo este tema con Jacob Arnes, ¿no? Que está en el momento decisivo en donde la gente le está vitoreando afuera y él tiene que salir a dar, parecer un discurso, ¿no? Y está entre que se tome el whisky y no se tome el whisky. Listo, entonces sí estamos un poco, pero bueno, el martes seguimos, Ajá. vamos ubicando eso, gente, nos veremos entonces el día martes, solamente como última reflexión, el martes estoy hablando tonterías, porque el martes tenemos taller de poesía con Rubén Darío, martes y jueves, va a haber taller de poesía, Eh, no es poesía para que nos tomen la lección de poesía, es poesía para que nos acerque al género literario de poesía, que nos abra como esa perspectiva nueva que quizá no la hemos abierto en nuestra vida, así que eso. Y con el tema de la lectura, recordar, no sé, siempre leer estos temas históricos a mí me hacen reflexionar que nunca hemos estado mejor como ahora, ¿no? Es decir, antes de este tema, por ahí mi grupo era el tema de la mujer, no participaba en política, ni nada de cuestiones militares, ni nada de esto. Ahora, bueno, por lo menos hay participación, faltan muchos derechos, pero hay participación y hay otro tipo de cuestiones. Entonces, realmente la sociedad en medio de todo avanza. Yo escuché a Antonio Escotado, un filósofo español muy bueno, que decía, menos mal que la sociedad sigue avanzando mientras los políticos duermen. La sociedad avanza. El Así que Juco eso. avanza. Y el Junca avanza. Listo, amigos, nos vemos el martes. Cuídense, bonito fin de semana, descansen, Chao, bonito feriado chicos, mañana bonita también, tarde. ahí en Ecuador. Que les pasen bonito, pues. Gracias. Ya nos veremos. Chao, chao. Muchas Chao. gracias. Chao.